Amén, amén. Dios les bendiga. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo han amanecido? Bien, bien. Bien. Gloria a Dios. Es bueno y además necesario venir, ¿cierto? Cuando estamos aquí, venir con una disposición, ¿verdad? Hay veces que bueno, no es tanto como ¿qué le digo yo? Como esa motivación, sino que hay ocasiones donde se hace más bien como un requisito, como alguna cuestión así. Y este no es un sentido correcto, porque el hecho de que usted y yo estemos aquí es por una gratitud al Señor, ¿verdad? Es por el gran anhelo que hay en nuestro corazón de Él, ¿sí? Entonces, pues, yo no sé, ¿no? cómo lo tome cada uno de nosotros, pero yo sí pienso que el estar aquí reunidos es un motivo de alegría. Como cantábamos, me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Es un motivo de gozo, simplemente el acordarnos que hoy es un tiempo especial, ¿verdad? Y debemos, ahondar en esto, porque hay gente que con muy pocas cosas es muy alegre, ¿verdad? Y hay otro que con muchas cosas y no tiene felicidad. Concluyen entonces que la felicidad no está en las cosas. Y es cierto, pero el asunto es que ninguna condición alrededor es la que te va a ofrecer una felicidad completa, ¿sí? Sino que el motivo es, a veces son cosas que nosotros mismos nos explicamos. El hecho de que no estemos alegres o contentos. Hay ocasiones donde está con mi niña y a veces ella arruga la carita y con cualquier cosa y entonces yo le digo, amor, pero puedes hacer lo mismo pero con la cara feliz, ya que se te vea felicidad en la cara. Y entonces ella, pero es que yo le digo, mi amor, pero es que no quieres. Pero por ejemplo yo te digo, ríete a ver si puedes. No, ríete, mi amor, a ver si puedes. Y entonces ella se ríe más. Yo le digo, ves que sí puedes sonreír, entonces es cuestión tuya. Si quieres, no te quiere. Y resulta al final riéndose conmigo y ya el cuento, ¿verdad? Pero resulta de que hay ocasiones donde usted y yo no queremos mirar los motivos por los cuales usted y yo debemos estar alegres, regocijados en el Señor, ¿verdad? Y cuando el apóstol Pablo escribía esta parte, regocijados en el Señor otra vez, regocijados, ¿sabe dónde estaba él? Estaba en una playa, estaba tomando Coca-Cola, estaba preso. Él estaba preso, él estaba pudriéndose prácticamente en una parte donde no podía ver ni siquiera la luz del sol, tenía que estar alumbrado bueno, como antes, mechones, no sé cómo era que le llamaban, antorchas. Y él estaba escribiéndole a los hermanos que regocijaos en el Señor, regocijaos en el Señor, amados. Esto es un privilegio que solo pueden tener los hijos de Dios, ¿sí? Es algo que solamente puede verlo el Hijo de Dios, porque sabe que no solamente qué es lo que espera,
sino lo que ya tiene. Es que el asunto es este, que muchas personas creen que cuando Él venga van a tener todas las cosas, y en cierta medida lo es, pero el asunto es que no vas a tener de lo que ya no estás disfrutando. Es decir, que cuando el Señor te buscó, Él te dio algo para que disfrutaras, porque la palabra es clara cuando dice que este mensaje tiene promesas para esta vida, y usted, ¿cuál está? ¿En esta o en la venidera? Yo estoy todavía aquí, así que por ahora, ¿con cuáles me tengo que alegrar? ¿Con cuáles? Con las que tengo aquí, sin dejar de vista, sin dejar de ver las venideras, que estas son las duraderas, ¿verdad? Esto es lo que perdura, pero el Señor te dio promesas para aquí. Y usted y yo debemos atender a estas cosas. Dígame, ¿qué es más fuerte, amados? ¿A meterse usted en ayuno y oración para que Dios le dé una larga vida, o honrar a su padre y a su madre? ¿Qué tiene más peso delante de Dios? ¿Meterse en ayuno y oración de 30, 40 días en ayuno y oración para que Dios le dé larga vida, o honrar a su padre y a su madre? ¿Qué cree usted que tenga más peso delante de Dios? Entonces hay promesas para ¿cuándo? Para esta vida, amados. Y sabe una cosa, vea, incluso personas que no conocen de Dios, pero honran ¿a quién? A los papás. Y yo les digo, esas promesas alcanzan no solo a los hijos de Dios, sino a todo aquel que honre a sus mayores. Eso es algo, esas son cosas que Dios ha dejado, son leyes que Él ha dejado. Y quien honre, entonces, este va a tener. Y si de pronto no tuvo larga vida, Dios le permitió disfrutar el tiempo que tenía de vida, ¿verdad? Esto es bonito, esto es agradable. Ok, yo quería en esta mañana, precisamente porque estaba estudiando un poco lo que era el Antiguo Testamento, y me llamó la atención, bueno, el Antiguo no, esto es inmenso, una partecita de lo que fue el decálogo de Dios, los 10 mandamientos. Pero pues no me quiero fijar en todos, sino en uno solito, y ya usted sabe, al decirle, cuando Dios termina la creación, ¿en cuántos días la hace? ¿En cuántos días hace la creación? En 6 días, ¿verdad? Pero el séptimo día, ¿qué dice la palabra? Reposó Dios en el día séptimo y lo bendijo, ¿cierto? Bendijo el día séptimo. Cuando el Señor toma el pueblo de Israel, Él les pone esto en el decálogo para que sea un mandamiento perpetuo. Es decir, 6 días trabajarás y harás en él toda tu obra, mas el séptimo día es reposo. ¿A quién? A Jehová tu Dios. Esta es la palabra del Señor. En 6 días. ¿Y por qué? ¿Y por qué de esto cuál era? Porque en 6 días hizo Dios los cielos y la tierra, mas el séptimo día descansó de toda su obra. Ok, pero el Señor ahora está tomando a un pueblo y le está diciendo: 6 días vas a trabajar y el séptimo día lo vas a reposar. Escuche bien, Él no dijo: este día será tu reposo. Este día será el reposo al. ¿Me hago entender en esto? Este día es reposo al Señor. Reposo para el Señor. Si el Evangelio hoy día todo se entendiese de esa manera, yo pienso que muchos jóvenes estarían felices por el día de reposo si no fuese al Señor. Si fuese el día de reposo, solamente ¿qué hacen el día de reposo?
se levanta tarde, a las 10 de la madrugada, de ahí en adelante se sienta en el sillón otro rato. El día anterior ya prepararon la comida, solamente tienen que calentarla, y así por el estilo hasta que sean las 6 de la tarde. Cuando ya sean las 6 de la tarde, entonces allí se levantará y hará su comida, y qué bendición, estoy cumpliendo con el día de reposo. Miren, el asunto de que esto esté en el decálogo de Dios, es decir, que esto está en los 10 mandamientos, y este es el motivo por el cual Elena de White metió toda esta cuestión en vigencia para muchos de los cristianos, ¿cierto? Acerca del día sábado. El asunto fue que ella se dio cuenta de que esto estaba metido en los 10 mandamientos. Dios había abolido la ley, ¿cierto? Es decir, crucificó, porque el Señor Jesucristo dice que había una acta que nos era ¿qué? Contraria. Es decir, todas las cosas que nos decían lo que estaba bien y lo que estaba mal, pero nunca nos capacitaban para dejar de hacer lo que desagradaba al Señor. Entonces, todo lo que era contrario al Señor, ¿lo que? Dice, lo clavó en la cruz del Calvario, ¿cierto? Entonces, Él cumple la ley y por lo tanto queda completamente abolida. Cumple la ley, al cumplir la ley queda abolida completamente. Pero los 10 mandamientos que el Señor había dejado, esto era ¿para quién? Para todo su pueblo, sea judío, gentil, lo que sea, en cuanto a los 10 mandamientos. Y allí es donde tenemos entonces este pasaje donde el Señor dice: el séptimo día es día de reposo, es día de reposo. Ahora, nosotros nos acostumbramos a decir que nosotros ya no guardamos el día sábado porque el Señor quitó todo eso. Pero si nosotros no sabemos de dónde o cómo es que usted está sin culpa delante de Dios, cómo es que yo estoy sin culpa delante de Dios por el día de reposo, literal, ¿cierto? Hay un día de reposo. Mire, ¿qué le sucedió a este hombre cuando estaba Moisés todavía y ya se había dado la ley y se encontró un día sábado recogiendo qué? Recogiendo leña? ¿Fue Moisés o ya esto fue Moisés? Porque no se sabía todavía qué era lo que se debía de hacer al que invalidara el día sábado, ¿cierto? El día de reposo. ¿Qué le hicieron a este hombre? Mire, tremendo, lo encontraron buscando leña y lo apedrearon, porque el Señor dijo que muera, ¿qué? Irremisiblemente. Es decir, no había nadie que podía redimir a este hombre. Nadie podía redimir, es decir, que no había cordero, no había sacrificio por este hombre. Por la vida de aquel hombre no había ninguna opción, porque en otros pecados el Señor decía, bueno, el asunto del corderito que se sacrificaba era porque el corderito tomaba el lugar del pecador, ¿verdad? Pero aquí está diciendo el Señor que muera, pero que muera ¿qué? Irremisiblemente, porque cuando usted pecaba y estaba el corderito, o sea, usted estaba pagando, ¿sí? Usted estaba pagando, pero como en el cuerpo del corderito, ¿verdad? Es decir, quien se las arreglaba con Dios no era el cordero. ¿Quién era el que se las arreglaba con el Señor? La persona, pero el corderito tomaba ese lugar. Y le está diciendo,
mira, si te encontraron recogiendo leña, ese es un pecado que no tiene remisión, es decir, te toca a ti mismo pagar por ese pecado. Pero como decíamos en días atrás, el mismo Señor Jesucristo, cuando habló acerca de los sacerdotes, ellos recogían leña y metían dentro de la ley, del altar, ¿cierto? Yo le pregunto, ¿esa acción era la misma que estaba haciendo aquel hombre recogiendo leña? Era lo mismo, era lo mismo. El uno estaba recogiendo leña, el otro también estaba recogiendo leña. ¿Y qué tenía que hacer? Ir y meterla. ¿Eso es trabajo, sí o no? Eso es trabajo. Pero resulta de que el Señor a los sacerdotes los estaba dejando sin culpa. Les dice, son sin culpa. ¿Y quiénes son los primeros que invalidan el día sábado? Los sacerdotes. Ellos son los que lo invalidan primeramente, pero son sin culpa. Es correcto. Ahora, miren lo que quiero que atendamos en esta mañana es que la diferencia que hubo entre el uno y el otro es que uno estaba haciendo su obra. El Señor dice, 6 días harás, ¿qué? Tu obra, pero el séptimo día harás la mía. Ahora, ¿el sacerdote estaba haciendo su obra o la de quién? O la del Señor. Los dos estaban haciendo la misma tarea, pero el uno estaba por su cuenta, es decir, era la obra de él, y el otro, el sacerdote, estaba haciendo la obra de Dios, ¿verdad? Entonces, el asunto es que yo comienzo a pensar, bueno, ¿cuál fue como... Bueno, sí, yo sé que el Señor hizo la creación en 6 días y que después nos dice o le dice al pueblo de Israel que tiene que descansar el día séptimo. Y bueno, pero ¿por qué? ¿Qué era lo que pasaba? O sea, sí, yo sé que él tenía 6 días en los que había hecho la obra y el séptimo día descansó. Pero ¿cuál era el motivo? ¿Para qué? O el para qué, mejor dicho, de este día. ¿Y ustedes qué creen ustedes? ¿Cómo? Para dedicarlo a él. A ver, ¿cómo se siente usted, amado, para alabar al Señor mejor? Cuando está trabajando, que está tirando pico, que está tirando pala, que está en el computador, que está en alguna cuestión, que tiene que estar prestando atención a los números, que tiene que estar haciendo una cosa y la otra, o cuando usted saca un tiempo y se va a lo profundo de su cuarto o a un lugar completamente retirado y comienza a meditar o a orar o a leer. ¿Dónde siente más tranquilidad? Cuando saca ese tiempo, ¿verdad? Al sacar ese tiempo. Si el Señor no hubiese dejado un día, yo le pregunto, ¿cuánto lo hubiese sacado el hombre para pensar en Dios? ¿Sabe algo? Dice, pues entre más trabaje, más platica tengo, por tal razón pues tengo que trabajar todos los días. Y cuando me llegue el dinero, entonces esto es bendición de Dios. El Señor estaba diciendo, mejor, ¿sabe qué? Vas a hacer esto en 6 días y el séptimo día no vas a hacer ninguna cosa, sino que vas a dedicarte a meditar en todo lo que yo he hecho. Cuando el Señor se reposó de su obra, ¿para qué reposó? ¿En qué reposó? ¿Qué dicen ustedes? ¿En qué reposó? Porque si usted y yo hoy reposamos, hoy precisamente estamos reposando, ¿en qué estamos reposando? En la palabra de Dios, ¿verdad? Estamos
descansando, escuchando la palabra de Dios. Ahora, el Señor, cuando descansó, ¿qué hizo? Contempló todo lo que había hecho y se dio cuenta que todo lo que había hecho era ¿qué? Era bueno y bueno en gran manera. Así que el hecho de que usted y yo nos sentemos entonces ahora a pensar no es a pensar en lo que nosotros hicimos, porque es bueno. Yo le pregunto, ¿todo lo que usted hizo en la semana fue bueno y bueno en gran manera? ¿Cómo? ¿Todo lo que le pasó al hermano José la semana le fue bien? No, por ahí se cayó en la moto, entonces no le fue muy bien en esa partecita, ¿verdad? Pero bueno, eso no. El asunto está en que el Señor está diciendo, mire, usted todo este tiempo puede hacer lo que tiene que hacer para buscar el pan, pero el séptimo día usted va a apartar para que admire todo lo que yo he hecho. El Señor, el rey David decía, para contemplar su hermosura, que él demandaba eso del Señor y eso es lo que él buscaba, para poder contemplar su hermosura, ¿verdad? Contemplar su hermosura. Entonces, Dios permite este tiempo precisamente para que el hombre olvide todo de lo que se ocupa en la semana y se dedique solamente a Él. El Señor dice que esto le será por una señal para entre ellos y Dios, el tiempo de descanso. Y es algo que hasta el día de hoy los judíos guardan de manera muy estricta. Yo me impresioné cuando Israel vuelve y toma en el 48, toma su lugar, y un poco tiempo después 6 naciones le declaran la guerra, y él se levanta. ¿Y en cuántos días acabó? ¿En cuántos? En 6 días. ¿Y por qué en 6 días? Porque el séptimo tenía que descansar. Por eso se le llamó la guerra de los 6 días, porque el séptimo día descansaba. Entonces es algo que ellos hasta el día de hoy todavía lo hacen, ¿sí? Eso es estatuto perpetuo. Pero ahora, cuando el Señor Jesucristo viene, los mismos judíos están condenando al Señor Jesucristo porque Él está haciendo algunas cosas que no están conforme a lo que ellos han recibido. Y en esta parte, pues, los judíos tenían mucha razón. En que o en algún momento los discípulos están allí recogiendo espigas, y ese era un día de reposo, y eso lo consiguen en Marcos 2, consiguen esta partecita, y ellos comenzaron a recoger espigas y todo eso, y ellos comenzaron a comer. Y allí tenía la razón los fariseos, tenían la razón. ¿Por qué? Porque no era lícito arrancar ese día y comenzar a comer. Eso no era posible. Pero resulta de que el Señor está hablando algo que me llama la atención, y yo sé que a ustedes también. Y Él dice: el día de reposo fue hecho para el hombre, y no el hombre para el día de reposo. Escuche bien, el día de reposo fue hecho para el hombre, mas no el hombre para el día de reposo. Es decir, que el hombre no se debía al día de reposo, mas el día de reposo se debía ¿a quién? Al hombre. Era algo que Dios le había dejado. Es decir, que el Señor Jesucristo estaba diciendo que el hombre ahora, y que incluso Él, que era el Hijo del Hombre, era Señor ¿de quién?
de reposo. ¿Qué quiere decir esto? Que el día de reposo no lo gobierna a Él, sino que ¿qué? Que Él es el que gobierna sobre el día de reposo. ¿Y por qué Él gobierna? Porque Él sí puede. ¿Y por qué otro no puede gobernar sobre el día de reposo? Mire, claro, el punto está en eso, en que, ¿recuerdan lo que hablamos de los sacerdotes y del hombre que estaba recogiendo leña? El asunto está en que cuando el Señor está hablando, el Señor Jesucristo está hablando, esa es ¿su qué? Su obra. Pero cuando otra persona está hablando, en la obra del Señor, la obra de la otra persona, es de otra persona. Entonces, cuando el Señor Jesucristo dice que Él es Señor del día de reposo, quiere decir que la obra de Él es la que es lícita para hacerse cuando el día de reposo, porque hacer el bien, Él le dice, mire, ustedes dicen, porque Él sana a una mujer que está encorvada, y le dice, el sacerdote se levanta y le dice, si ustedes quieren ser sanados, vengan cualquier día, pero no un día de reposo, porque esto no es lícito. Y entonces el Señor Jesús le tiene que decir, hipócrita, mira que tú en la mañana sueltas el buey, sueltas tu asno y lo echas ¿para dónde? Para el campo, al potrero. ¿Y qué haces en la noche? En la tardecita, vuelves y lo recoges, le sueltas la cadena y lo mandas, y en la tarde lo traes por la cadena otra vez. Dice, y esta mujer que está aquí atada, ¿no es lícito desatarla? El punto, amados, en que cuando esta gente se pegó a una tradición, lo hizo precisamente porque Dios le había ordenado. Dios les había dicho que el día de reposo no hicieran. Incluso no se podía caminar ni siquiera mucho. Recuerdan ustedes que en muchas partes de la Escritura dice que camino de un día de reposo. ¿Cuántos más o menos? No lo recuerdo. Pero había cierta medida que solamente se podía caminar el día de reposo. Ok, pero el punto, amados, es que yo no estoy aquí para decirles a ustedes que entonces ahora los sábados tenemos que estar aquí todos reunidos porque hay que descansar, hay que reposar y el reposo al Señor. Bueno, si todos pudieran estar el sábado todo el día aquí, pues sería maravilloso, ¿cierto? Mas no es una ley y no ninguna cosa por el estilo, sino que el Señor lo que ha dicho, amados, es que el que tiene al Señor Jesucristo, el que ha entrado en Él, ¿ha entrado en qué? Ha entrado en su reposo. A ver, vamos un momentico a Colosenses, capítulo 2. Aquí era lo que capítulo 2, versos 16 y 17. Alguien que me colabore, por favor. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todos los cuales son de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Ok. Miren, el apóstol está contrarrestando algo que se gestaba en contra de la iglesia, porque resulta de que cuando la iglesia fue establecida,
mucha gente se preguntaba, bueno, ¿y ahora cómo se continúa de aquí en adelante? Porque el pueblo de Israel tenía claramente todas sus leyes, ¿verdad? Todas sus leyes. Pero ahora viene una nueva dispensación donde ellos no sabían, bueno, entonces, pero ¿cómo hacemos? Si los gentiles también son bautizados con el Espíritu Santo, y entonces, ¿qué decimos? ¿Será que ellos entonces pueden ser cristianos, creer en el Señor y todo eso, y seguir, y ya, más fácil para ellos que para nosotros entonces? Porque nosotros tenemos que sacrificar, tenemos que esto, tenemos que una cosa, tenemos que guardar 613 mandamientos de Moisés, aparte de tradiciones, aparte de una cosa, aparte de diezmo, aparte de ofrenda, aparte de un montón de cosas que tenían que guardar, y ellos tenían que decir todo eso. Y cuando se realiza un concilio, ¿verdad? Y en este concilio ellos dicen, no, pero ¿cómo les vamos nosotros a qué? A imponer todo lo que nosotros tenemos. Esto es imposible. Es que el Señor Jesucristo no es así. Entonces Él solamente le dice, bueno, guárdense de los sacrificados, los ídolos, y unas 3, 4 cositas fue lo que les dijo, y de ahí en adelante no les dejó ninguna ley. ¿Quiénes? Los que apóstoles. Los apóstoles, cuando recibieron al Señor Jesucristo, Él les otorgó o nos otorgó libertad absoluta. Libertad. En esta libertad que Dios nos dio una libertad de la ley. Precisamente el apóstol Pablo, que hablaba a los gentiles, siempre él decía que nosotros habíamos sido salvos a través de la gracia de Dios, mas no por cumplir toda la ley. Entonces el apóstol está diciendo esto porque mucha gente judía está entrando a la iglesia. ¿Creen en el Señor Jesucristo? Sí, amén. Pero también creían necesario, ¿no?, cumplir la ley. Y esta era la contradicción que se generaba dentro de las congregaciones, que ellos sí creían en el Señor Jesucristo, pero aún así, dentro de la iglesia, escuche bien, pasa como en algún lugar o en algunos lugares, allí, me comentó un pastor allí de Venezuela, que en algún lugar se sentaban los de camisa roja en un lado y los que no eran partidarios del gobierno. ¿De qué color era? Yo no me acuerdo. Bueno, no sé, pero los que apoyaban a Chávez se sentaban en un lado, y los otros, yo creo que ahorita les pesa haberse puesto la camiseta, ¿cierto? Les pesa, pero hasta ese punto se llegó, ¿dónde? Dentro de las congregaciones. Y lo tremendo era que dentro de las sinagogas, dentro de las casas de culto, a un lado se sentaban ¿quiénes? Los judíos, y al otro lado se sentaban los gentiles. No sé, porque estos eran limpios y los otros eran impuros. Y eso se llevó a cabo dentro de las congregaciones. Entonces yo diría, hermanos, ¿ustedes por qué no se saludan con ellos? Quieren que se saluden. Nosotros también somos cristianos. Guarden la ley, circuncídense, hagan esto, hagan aquello. Entonces nosotros nos... Y el apóstol Pablo tuvo que trabajar duro, día y noche, para lograr dentro de esto hacer que no, o sea, eliminar esto dentro de las iglesias. Incluso, amados, el mismo apóstol Pedro dice que fue arrastrado, escuche bien, arrastrado en esta simulación. Cuando no lo veían los compañeros de la camisa roja, pues entonces él sí se juntaba con los de la camisa azul. Pero cuando estaban los de la camisa roja presente, él se ponía la camiseta roja también y se iba con ellos, y no ha pasado nada. Y el apóstol Pablo tuvo que reprenderlo fuertemente, cara a cara. Dice que le reprendió porque la cuestión era para ser ¿qué? Condenado.
para ser condenado, porque en esa simulación había arrastrado a uno, al otro, hasta Bernabé. Fue arrastrado por esta cuestioncita. Entonces, amados, cuando el Señor llega a la vida de cada persona, Él lo pone en libertad. Él le da libertad completamente a la persona. Y esta libertad que le da es de todo lo que antes lo encadenaba. ¿Sí? De todo lo que antes lo encadenaba. Así que cuando vino, si en verdad ha venido el Señor a la vida de una persona, esa persona obtiene libertad ¿en qué? En todo su ser, completamente en todo. No me puede decir una persona que a esa persona antes de conocer al Señor Jesucristo la atormentaba un demonio, la poseía, y que ahora después de ser cristiano le dio que por otra vez el demonio poseerla. ¿Usted puede creer eso? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí hay libertad. Una persona no puede tener dentro de sí el espíritu de Belcebú y el espíritu de Dios, que concuerda una cosa con la otra. ¿Qué hay? ¿De qué compañerismo hay entre qué? Entre la luz y las tinieblas. No hay ningún compañerismo. Así que es imposible que una persona, habiendo recibido el Espíritu Santo, resulte endemoniada. Escuche bien, es que imposible, claramente es imposible. Si resultó endemoniada, de por sentado que no tenía el Espíritu Santo. De por sentado que no tenía el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo está, allí hay libertad. Allí hay libertad. Y libertad en todo sentido, para que usted no tenga un yugo que lo obligue a hacer nada, ni siquiera lo bueno. Ni siquiera lo bueno. Es decir, que usted no debe tener en este tiempo un yugo que le diga: Marco, vaya culto. Fíjense, ¿qué pasa? Que hace una semana y no lo veo arrodillado. Mire que esto, mire que aquello, mire que una cosa, mire que la otra. Porque aquí el asunto es que la libertad que Dios me ha otorgado, ahora yo lo hago como es un fruto voluntario que se está dando al Señor. Ahora, el reposo en aquel tiempo era una obligación, pero el reposo que el Señor a usted y amigos ha dado es algo en lo que usted entra como voluntariamente. Ahora, usted tiene el Espíritu de Dios y esto lo hace ya un hijo de Dios, ¿cierto? Lo hace un hijo de Dios, pero es voluntad suya si entra en el reposo o sigue haciendo su propia obra. O hago mi obra o hago la obra del Señor. Por eso el apóstol Pablo dice, como leíamos hace un ratito: por lo tanto, nadie os juzgue. ¿En qué? En comida, o en bebida, o en fiestas, o en días de reposo, lunas nuevas, una cosa, la otra. Nadie dice. Hay uno que juzga diferencia entre los días. Hay otro que juzga todos los días iguales. El que guarda el día para el Señor lo guarda, el que no lo guarda, pues para el Señor no lo guarda. Pero la persona que dice que está en Cristo, entonces ha reposado ¿de qué? Ha reposado dice Hebreos 4, 9 y 10. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Hay un reposo más. Dice que allí, hablando de Josué, el 8 dice, Hebreos 4, 8: porque si Josué les hubiese dado el reposo, no habría después de otro día. No hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo
porque el que ha entrado en su reposo, también que ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Así que Dios proporciona libertad a usted y a mí, para que usted y yo estemos sin yugo. Yo le pregunto, cuando lo he visto y lo he escuchado, más no porque lo he visto, pero en televisión, ¿no? Más no porque yo lo haya y sepa cómo se hace, pero tengo entendido que cuando los bueyes araban, alineaban 2, 3 o hasta más bueyes, ¿cierto? Según el tamaño del arado, ¿sí? Entonces miraban cuántos bueyes necesitaban para eso y los alineaban así y les ponían algo que les atravesara a todos. ¿Cómo se le llamaba eso? El yugo. El yugo era el que se les ponía ¿dónde? Aquí, para que ni el uno echara adelante ni el otro se quedara, sino que todos fueran a la misma medida. Y si usted ve, incluso se hacían algunos carruajes donde era tirado por caballos, algunos eran por un caballo, por 2, por 3 y hasta por 4 caballos. ¿Han visto ustedes esos carruajes? Claro, los vimos por televisión. Yo no lo he visto. Yo he visto de pronto unos por allí en Aguachica, ¿verdad? Pero eso lo utilizan para botar escombros y cosas así. Pero eso no le dicen carruaje, es un carromula, le llaman. Ok, pero y les ponen algo para que todos corran al mismo tiempo y los agarran desde pequeños para que vayan alineándose los cuatro o los 3 o los 2. Entonces que ellos, y eso que se le ponía se llamaba yugo. Ahora, el yugo no era algo que solamente se ponía, sino que era amarrado para que él no se pudiera salir de allí. Es decir, no solamente para que no dejara a los compañeros tirados, sino para que no se saliera del yugo. O sea, no para que se adelantara o se quedara, no solamente para eso, sino para que tampoco se pudiera salir de allí. Era algo que estaba el yugo encima, pero el yugo estaba amarrado. Ok. Lo que hace el Señor es lo siguiente. Él utiliza un yugo, ¿sí? Utiliza un yugo, pero no amarrado. No amarrado. Simplemente Él dice, tomad mi yugo. Es decir, que ahora la cuestión es, ¿cómo es? Es voluntario, ¿cierto? Ahora la cuestión es voluntaria. Usted y yo cantamos una canción hermosa que dice: pon mi oreja a la puerta y hazme para siempre ¿qué? Tu esclavo. Pero el asunto es que ahora el servicio es por gratitud, es voluntario. Es voluntario. Así que en la antigüedad el Señor está hablando de un reposo, y este reposo es una obligación. Es una obligación, es decir, le obligo a que se quede quieto. Pero en este tiempo el Señor está diciendo: yo soy vuestro reposo. No hagáis vosotros obra alguna, sino simplemente todo el día el que vive en mi reposo ha reposado de sus obras. Yo digo, esto es para la gente que se murió. El que ha reposado de sus obras es el que se murió. ¿O quién es el que ha reposado de sus obras? ¿Qué dicen ustedes? De uno. El que está en Cristo.
El que está en Cristo, porque el que está en Cristo no está haciendo lo que a Él le agrada, lo que Él quiere, sino lo que Dios quiere, ¿verdad? Y del reposo del Señor es precisamente hacer su obra. Hacer su obra, porque el que hace la propia es denominado que ha caído en desobediencia al Señor. Yo le pregunto una cosa: Abraham, cuando Dios le dio, estoy hablando de Abraham porque eso fue antes de la ley, ¿verdad? Antes de la ley. Entonces, cuando Abraham, Dios le dio la promesa, y al ver que su cuerpo se iba envejeciendo, y ver que su esposa de repente ya no se comenzaba a sentar en ese lugar donde no se levantaba sino hasta 4 o 5 días después. ¿Saben de qué estoy hablando, verdad? La costumbre. ¿Saben que la mujer en aquel tiempo, como no había tantas cuestiones higiénicas, pues entonces ella tenía que echarse para un rincón y allá se tenía que quedar hasta que se le quitara la costumbre, el periodo? Y cuando ya estaba allá, entonces de repente a los 4 o 5 o algunas más tiempo, yo no sé, se paraba de allá y listo, ya se le quitó la costumbre. De repente Abraham se da cuenta que la mujer ya no se volvió ¿a qué? A sentar allá. Ahora sí está esta cuestión como en problemas, porque si no se volvió a sentar allá, quiere decir que él estaba descansando en el Señor, ¿sí o no? ¿Qué me dicen ustedes? Dice que le creyó Abraham al Señor y ¿qué? Y le fue contado por justicia. Ok, pero yo le pregunto, en ese tiempo de espera, el Señor, Abraham reposó todo el tiempo en Dios. ¿O qué dicen ustedes? Lastimosamente no. Él dice: yo sí creo en tu obra, pero déjame que yo también voy a hacer la mía. Yo voy a hacer la mía. Todo el tiempo reposó en el Señor, pero por un momento no reposó en el Señor, sino que hizo su obra. Y como decíamos la semana pasada, así fue tanto lo que el Señor rechazó aquel acto, que por el hecho de haber salido de Abraham, pues Él le dio también la oportunidad de que 12 príncipes salieran de él. Pero Dios nunca reconoció a Ismael como hijo de Abraham. No lo reconoció por el simple hecho de no estar conforme a la voluntad de Dios. No estaba conforme a la voluntad de Dios. Él simplemente le dice al final: ve, hijo, vaya y sacrifique a Isaac, tu único hijo, a quien amas. Y más adelante vuelve y le dice: a tu único hijo. Y más adelante, porque se lo dicen 3 veces, a tu único hijo. ¿Y quién era el primer hijo de Abraham? Había sido Ismael. Sin embargo, Dios le está diciendo: tu único hijo. Es decir, ese que usted se inventó, ese no es. Es el que yo le di. El que nació como milagro. Porque si una mujer no tenía la costumbre, pues quería decir que no ovulaba, quería decir que no era fértil, quería decir que era imposible que un hijo viniera por el seno de ella, ¿verdad? Entonces, ahí está el problemita que tuvo Abraham. Escuche bien, sufrió Abraham por ese muchacho. Claro, cuando a usted le parece algo grave, ¿qué quiere decir eso? Que le duele, que de repente le dice, su hijo le dice que se va del país, que se va a meter en un trabajo,
sufrió, pero le tocó calladito, porque él sí descansó en el Señor, pero por un momento no hizo la obra del Señor. ¿Cuál era la obra del Señor? Creerle a Él. Creyó y eso le fue contado por justicia. El creer a un hijo de Dios le es contado, ¿cómo? Por justicia. La justicia de Dios es justicia para mí, ¿verdad? La justicia de Dios, justicia para mí. Así que hacer la obra del Señor es lo que me permite a mí estar en su reposo, descansar en Él, es decir, que mi confianza está puesta en el Señor. Eso es, y miren, en Isaías 58 nos dice el profeta que esta cuestión no es algo que, como decíamos, de un yugo, sino que es algo que lo hacemos con alegría. Alguien que ya lo pueda leer, por favor. 58:13. Santo, glorioso Jehová, y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni andando en tus propias palabras. Amén. Mano Marco, un poquitico más fuertecito. Dice: si retrajeres del día de reposo tu pie y hacer tu voluntad en el día santo y lo llamares delicias, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. ¿Qué pasaría? Casi no veo, Casi no veo. Alguien que vea. Amén. Entonces yo le pregunto, ¿será que en el día de reposo, si usted se pone a buscar, estoy hablando para que, miramos, ¿cierto? Para que, como si estuviésemos en aquel tiempo, si usted en el día de reposo se pone a buscar su comida, ¿Dios le permite comer? Sí, porque usted se le está buscando. Pero si usted busca al Señor, entonces usted va a deleitarse con una mejor comida. Dice, si en ese día nos deleitamos, es decir, si lo llamáramos como delicia, si lo llamamos delicia, wow, esto es un tiempo aparte. Con este tiempo no se mete nadie, ¿sí? Como cuando usted pelea contra usted mismo, contra el tiempo, pelea contra los quehaceres, pelea contra lo que tenga que pelear para apartar su tiempo para estar aquí reunidos. Yo peleo. Al principio me tocó pelear muchísimo y ahora saben que yo no trabajo un sábado, no porque yo esté guardando los sábados como lo estén diciendo, ¿verdad? Por allí. Yo no le volví a trabajar un sábado a nadie. Entonces, porque yo ese tiempo lo arranqué del calendario para estudiar la palabra, para orar, para estar allí concentrado. Yo saqué ese tiempo y no me le comprometo a nadie. Así que mucha gente me dice, usted es adventista. Bueno, sí. Da lo mismo. Da lo mismo, lo único que sí como chanchito. Soy adventista, pero de los que comen cerdo. Mentira. El punto está que yo saqué, y al principio me fue bastante difícil cuando yo iba a trabajar la construcción. ¿Cuándo termina
Y al último me decían, venga, ¿no será que usted puede venir un momentitico mañana y me ayuda con aquello? Y no, señor, yo vengo el lunes. Yo vengo el lunes. Ah, pero es que usted no colabora. Yo le dije al principio que yo el sábado no se lo trabajaba. Y ellos quedaron convencidos de que la religión me lo prohibía, porque así me lo decían. Es que la religión se lo prohíbe. Yo, a mí no me prohíbe nadie nada. Nadie me prohíbe nada. Es que el tiempo que yo aparto para el Señor, yo tengo que ¿qué? Pelear, tengo que guerreármela. Sacrificar. Hay que pelear por el tiempo para el Señor. Hay que guerrearla, hermano. Así que el tiempo que usted aparta para estar aquí, usted tiene que estar guerreando para poder estar acá. Porque usted puede claramente decir, no, me quedé dormido, no es que tenía mucho sueño, no es que anoche no pude dormir casi, no es que esto, no es que una cosa. Y las excusas valen para aquí los que estamos en la tierra. Pero para el Señor no valen las excusas. Para el Señor nunca valen las excusas. Para el Señor se hace o no se hace. Y listo. No, pero es que nada. ¿Se hizo? No. Pues no se hizo entonces. Entonces, amados, el tiempo que es para el Señor, usted y yo debemos pelear por ese tiempo. No es algo que el enemigo esté muy contento de ver lo que usted aparta un tiempo específico para alabar y bendecir al nombre del Señor. Amén, amados. Entonces, dice que usted y yo hemos entrado ya en un reposo. Pero yo le pregunto, ¿este es la plenitud del reposo que Dios tiene para usted y para mí? Todavía no estamos en esa plenitud del reposo de Dios para nosotros. Dios quiere que en verdad usted y yo podamos todo nuestro tiempo estar única y exclusivamente haciendo su voluntad, su obra. Solamente si no hay en nosotros aquella intención de hacer solo la voluntad del Señor, quiere decir que estamos todavía haciendo la nuestra, por lo tanto no estamos en el reposo de Dios. El Señor Jesús, diciéndole a los discípulos parábolas y pensamientos que el Señor le decía, miren, no se afanen. ¿Por qué? Por lo que han de comer, por lo que han de vestir, por esto, por aquello, por una cosa, por la otra. Y yo le pregunto, cuando usted se ocupa en su voluntad, ¿es haciendo qué? ¿Es preocupándose por qué? ¿Por qué de comer? ¿Por qué de vestir? ¿Por qué de andar? ¿Por qué de esto? ¿Por qué de una cosa y por qué la otra? Y sabiendo que el Señor nos ha dicho, bueno, hermano Marco, por ejemplo, vamos a ver, hermano Marco, yo creo que me arreglo, si nos enredamos en problemas, me arreglo rápido, ¿cierto? Que si el hermano, el Señor le dice, bueno, hijo, no trabaje más y le va mejor. No trabaje más, o sea, levántese y comience a leer la Biblia, que le va a ir mejor que seguir arreglando carro. ¿Usted la cree así de fácil o usted qué dice? Este reposito, ¿cómo le parece a usted? Tiene una mental en todo lo que tiene. Tengo que pagar lo que tengo que. Y es que este es el punto. El Señor dice, mire, en cuanto a la manera de usted vivir aquí en esta tierra, créame que sí, claro, si usted se levanta a las 10 porque el Señor le dijo que estuviera en reposo y se levanta a las 10 de la mañana y a la 1 de la tarde vuelve y se acuesta y así por el estilo, pues ahí ya no aplica el reposo de Dios, sino perezoso hasta cuando has de dormir allí, mira la hormiga o perezoso, y todo eso, ahí aplica esa parte, ¿verdad? Pero si usted tiene de parte de Dios está en el reposo del Señor, el Señor dice, ok, busque primeramente
reino de Dios y su justicia y verá que ninguna cosa le va a hacer falta. Joven fui y envejecido, claro, yo no todavía, pero lo que dice el predicador, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Amados, el reposo de Dios es la garantía que usted y yo tenemos para vivir en esta tierra y para lo que el porvenir. Si usted y yo no descansamos, ¿qué le pasa al cuerpo si no descansa? Claro, si usted pasa un día trabajando y en la noche tuvo que desvelarse y al otro día tuvo que volver a trabajar, pues de pronto, si usted es joven y si usted tiene buena salud, el cuerpo no se lo va a notar tanto. Simplemente la próxima noche voy a dormir tranquilo, ¿cierto? No como un bebé, porque dice que los bebés ni duermen, ¿no? Dice, durmió como un bebé, en el caso que los bebés duermen. Antenoche, Gabriela duró las 12 de la noche. ¿Cómo que los bebés duermen? Y es las 12:30 y todavía no duermen. Pero mire, el punto del Señor está en que usted y yo, si estamos en ese descanso, mi amado, si estamos en el descanso de Dios, usted y yo podemos estar activos para cualquier cosa que se nos diga. Como decíamos, si este muchacho o esta muchacha pasa 1, 2, 3 noches, 3 turnos, si alguno dice que es por turno de día, turno de noche, turno de día. Si tuvo que hacer 3 turnos seguidos, pues simplemente luego puede descansar y no hay ningún problema. Pero si la persona continúa en este ejercicio, yo le pregunto, ¿aguanta mucho tiempo? ¿Cuánto tiempo aguanta? Rapidito. Y a veces se han caído en enfermedades que de ninguna manera se pueden levantar de allí. No sale de allí. El cerebro es algo que necesita descansar. Si su cerebro no descansa, entonces bloquea cualquier parte de su cuerpo que lo llama. Y eso es nefasto, completamente. Así que cuando usted vaya a su habitación, y vuelve otra vez, y en un microsueño, si usted va manejando, ¿qué sucede? Puede ser fatal. Entonces, amados, el hecho de que usted pueda estar activo al otro día, ¿qué tiene que estar? Descansando. Si usted no está descansado, entonces usted al otro día no está disponible. No está disponible. Si usted quiere estar disponible para el Señor, usted y yo debemos aprender ¿a qué? A descansar en Él, a entrar en su reposo. Amén, amados. Qué belleza, amados. Y yo le pregunto, ¿y es malo descansar? ¿Es malo descansar? Es rico, ¿cierto? Es rico. Yo le pregunté una vez a una muchacha, si tú tuvieses una opción de elegir alguna cosa de los animales, ¿qué te gustaría escoger? Yo pensé que me iba a decir, las alas del águila, me encantaría volar, o me encantaría esto, igual, no, el oso panda. Duerme 6 meses. Así me dijo, porque 6 meses dormí. El osito, porque podía dormir 6 meses. No, ese no es el reposo del Señor, ese es pereza, ¿verdad? Ese es pereza. Hay que aplicarle la ley ya. Ya toca aplicar la ley. Pero sí, yo estaba convencido que me iba a decir que el águila,
descansar en el Señor. Echa todas tus ansiedades. ¿Sobre quién? Sobre el Señor. Hermano, qué belleza es poder descansar. Es algo que es inexplicable. Es inexplicable, hermano. Venancio me comentaba ayer acerca de cómo pudo descansar el Señor incluso cuando está siendo ¿cómo que es? Atacado, ¿verdad? ¿Cómo cuando usted es atacado, cómo puede mantener? Serenidad, paz, reposado en quién? En el Señor. Hermano decía, si tocó aquí, tocó. Pero para eso se necesita estar aquí reposado, para que no sea mi obra, sino la obra de nuestro Señor. Amén, amados. Amén. Amén. Entonces, la invitación hoy, descansemos en el Señor. Y hoy más que nunca, ¿saben por qué? Porque el mundo está revuelto. Y cada día se revuelca más. ¿Y sabe una cosa? Las cosas que usted consideraba dignas ahora están por el piso, y las que consideraba obscenas y todas esas cosas ahora son la luz del día. Ahora es la luz del día. Ahora es lo que les alumbra a todo el mundo. Esto es el mundo. Todo está al revés. Todo al revés. Mire, yo no soy enemigo de los animales. A mí me gustan los animales, en la casa de otro, pero me gustan, ¿sí? Pero no soy enemigo de ninguna manera de los animales. Pero sabe una cosa, cuando se eleva a un animal a la altura de un ser humano, se está violando en la moral de Dios, incluso más alto que un ser humano. Están humanizando. Sí, dijo que tenía una muchacha que tenía 3 hijos, 2 biológicos y 1 perruno. Eso no es. Yo con una persona esa me fastidia hablar. ¿Sabe por qué? Porque tiene la moral completamente trocada. Hoy no pueden los perros comer huesos porque ya se les daña, porque esto, porque una cosa. Yo digo, mire, 6,000 años duraron los perros comiendo huesos y no se murieron. Seguían siendo los mejores amigos del hombre, como lo llaman. Seguían haciendo lo que fuera, los ayudaban a cazar, comían de la casa de los animales y tranquilitos. Hoy no pueden comer eso. Hoy no pueden comer eso. Los gatos comían ratones, ¿o no era así? Los gatos comían ratones. Ahora ya no pueden comer ratones. Ahora los ratones comen gatos. Es que los animales necesitan psicólogos. Terrible, hermano. Terrible la moral. Se ha intercambiado una cosa terrible. Es un negocio grande, es un negocio. Dios de la vida. Un muchacho vendió una moto para comprarse otra, se le enfermó el perrito y le tocó meterle como 800 o yo no sé cuánto. El pobre es que el perrito se le comió la moto. Yo le dije, usted no tiene un perro, usted tiene una pantera. Se le tragó la moto. Usted lo que tiene es un tigre. Y finalmente se murió también el perrito y le quedó sin la moto y sin el perro. Tremendo, amado. Y se levanta y es normal. Es normal. El perro duerme en la cama y es normal. Y le sacan alegrías y la alegría, hay que los perritos, hay que esto, que lo otro. No, eso es bacteria, eso no es. Esto es inmundicia. Es terrible. Pero si la moral se queda, y eso es lo tranquilo. En estos días atrás hablaba mi mamá con alguien que hablaban de algo de homosexuales y esto y lo otro, decía, pues normal. Dice mi mamá, pues claro, como a usted ya eso le parece normal. Y ese es el punto, amados. Entonces yo le digo, es necesario que usted y yo aprendamos a descansar.
en el Señor, porque usted comienza a escuchar noticias y ¿cómo termina? Feliz. ¿Cómo se pone? El corazón se acelera. El corazón se acelera. Entonces, amados, vamos a estar de verdad pensando en que Dios nos pide entrar en su reposo. Entrar en su reposo. Si usted y yo podemos entrar en el reposo, en verdad estamos listos para cualquier obra que el Señor nos mande. Porque estamos como reposando en Él, en Cristo Jesús. Amén, amados. Amén. Vamos a estar de pie y vamos a dar gracias al Señor. Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo que nos regalas. Gracias a